Módulo 8. Patología conotruncal. Doble tracto de salida del ventrículo derecho. Esta malformación cardíaca se define como una anomalía de las conexiones ventrículo-arteriales en las que las dos grandes arterias, la aorta y la pulmonar, se originan predominantemente del ventrículo derecho. Es una cardiopatía compleja, la cual va a tener diferentes tipos morfológicos y esto va a depender de dos cosas principales. Primero, de la comunicación interventricular, quiere decir dónde está localizada la comunicación interventricular en relación a las grandes arterias. Quiere decir que esta patología hemodinámicamente va a tener ciertas variantes según dónde está ubicada la comunicación interventricular y cómo va a estar relacionada a las arterias. Esta cardiopatía representa aproximadamente del 1 a 3% de todas las cardiopatías congénitas, de una incidencia de 3 a 24 por cada 100.000 recién nacidos vivos. La incidencia en la vida fetal tiende a ser el 7% y esta diferencia con la incidencia postnatal, que es mucho menor, puede estar explicado por la alta relación de este tipo de patologías con cromosomopatías y otras malformaciones fetales que elevan la mortalidad fetal y perinatal. Como estaba mencionando, esta patología, esta anomalía del corazón está asociada, tiene una elevada asociación a malformaciones extracardíacas, sobre todo el tipo hernia diafragmática. Las cromosomopatías las vamos a encontrar hasta un 50%, y dentro de la etiología podemos escribir, además de las cromosomopatías, algunas morbilidades maternas como la diabetes mellitus y la exposición a ciertos teratógenos como el ácido retinoico durante el embarazo, al igual que el alcohol etílico. Si tenemos antecedente de un primer embarazo con un niño afectado con esta patología cardíaca, existe un riesgo de recurrencia del 5% de que vuelva a ocurrir. Al igual que la mayoría de los defectos conotruncales, el defecto o la alteración que va a dar como consecuencia un ventrículo derecho con doble tracto de salida es sin duda la formación del tabique aortopulmonar y el alineamiento o la rotación que tiene esta estructura durante el desarrollo de la arteria pulmonar y la arteria aorta. Como ustedes pueden ver en el video, esto lo hemos visto también en la primera parte de tetralogía de Fallot, donde se recalcó la importancia de la rotación de los grandes vasos. Y va a haber una relación que ahora nosotros la vamos a describir entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Tiene una relación espacial y esto en este tipo de patologías la vamos a encontrar alteradas. Hemodinámicamente tenemos que entender en este esquema que los dos grandes vasos, tanto la arteria y la pulmonar, independientemente de cuál sea su relación espacial entre ellas, van a recibir flujo sanguíneo predominantemente del ventrículo derecho. Antes se consideraba como criterio diagnóstico que las dos grandes arterias reciban sangre del ventrículo derecho. Actualmente se considera el término predominantemente, que significa que más del 50% de la extensión de su anillo valvular va a estar relacionado con el ventrículo derecho, va a emerger del ventrículo derecho. No es necesario entonces que el 100% del territorio valvular o del anillo valvular, el área valvular de un vaso, de una vaso semilunar, tenga que estar comprometido con el ventrículo derecho. Actualmente se considera más del 50% para considerarlo como que ese vaso emerge del ventrículo derecho. Esto va a ocasionar que el ventrículo derecho va a incrementar de tamaño, puede hipertrofiarse en algunos casos, y como consecuencia del sobrecrecimiento del ventrículo derecho y de la mayor cantidad de flujo que se establece en este sistema del lado del corazón, podemos encontrar
algunos tipos de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico asociados a esta patología. Este síndrome de corazón izquierdo hipoplásico sería como consecuencia de la disminución del flujo, ya que la aorta va a recibir prácticamente la mayoría de su flujo del ventrículo derecho. Esto hace que la circulación izquierda disminuya en volumen, lo que puede conllevar a una disminución del tamaño de la cavidad ventricular izquierda y en algunos casos también disminución del tamaño de la raíz aórtica, de la arteria aórtica, según la disposición de los grandes vasos. Entonces, tenemos que entender algunos puntos claves de la morfología de un corazón con un doble tracto de salida del ventrículo derecho para poder nosotros extrapolar estos conceptos a la hora de hacer el diagnóstico ecográfico. Es por eso que de aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver solamente esquemas para poder entender cómo es el corazón en esta patología. Aquí hemos hecho un gráfico que nos intenta mostrar cuáles son los defectos principales de esta malformación cardíaca, principalmente la comunicación interventricular de tipo perimembranosa. Sabemos por embriología que el septo perimembranoso tiene una íntima relación con la formación de las válvulas semilunares y del tabique aortopulmonar. Además de esta gran comunicación interventricular, vamos a tener un desplazamiento del tabique infundibular, ya sea anterior o posterior, lo cual va a dar cierto grado de extroposición de la aorta. En estos casos, lo que nosotros vamos a encontrar es que ambos vasos emergen del ventrículo derecho, tanto la arteria pulmonar, como podemos ver aquí, y la arteria aorta, que en este caso, en su mayoría, recibe flujo del ventrículo derecho. Habíamos mencionado que el doble tracto de salida del ventrículo derecho es una patología compleja y que va a tener diferentes presentaciones, va a tener diferentes tipos morfológicos según cómo está localizado la CIB y la relación espacial de las grandes arterias. Entonces vamos a ver cómo es la clasificación según el CIB. El primer tipo es la CIB subaórtica, que representa la mayoría, el 50%, y que generalmente está asociado a los doble tracto de salida del ventrículo derecho con las grandes arterias normorelacionadas. Eso quiere decir que va a haber un cruce normal de las grandes arterias, como podemos ver aquí en el esquema. No va a haber transposición y en este caso la CIB va a estar localizada debajo de la válvula semilunar aórtica. En algunos casos puede estar asociada a transposición, eso lo vamos a ver más adelante con otros gráficos para poder entenderlo mejor. Y este tipo también va a estar asociado a cierto grado de obstrucción pulmonar, ya que parte de la patología de esta CIB tiene mucho que ver con el desplazamiento del septo infundibular hacia el lado derecho, lo que va a incrementar el tamaño de la aorta, va a desplazar el anillo valvular semilunar hacia el ventrículo derecho y le va a disminuir en tamaño y en luz al infundíbulo del corazón derecho. Es por eso que está asociado muchas veces a obstrucción de la arteria pulmonar y a cierto grado de estenosis pulmonar. El segundo tipo es la CIB subpulmonar, que representa el 30%, y este tipo de doble tracto de salida del ventrículo derecho está asociado a los tipos de transposición de grandes arterias. Es por eso que la CIB se localiza debajo del anillo de la arteria pulmonar. En este caso ocurre lo inverso que habíamos mencionado en el tipo anterior, en el CIB subaórtico, donde está obstruido el tracto de salida del ventrículo derecho. En este caso, al estar transpuestas las grandes arterias y la CIB está debajo de la válvula de la arteria pulmonar, va a ocurrir una disminución de la salida de la arteria aorta, y es por eso que está muchas veces asociado a obstrucción de la arteria aorta y en muchos casos incluso a coartaciones del arco aórtico. El otro tipo de doble tracto de salida del ventrículo derecho según la CIB es la doblemente relacionada, y es la CIB que va a estar por debajo de la válvula de la arteria pulmonar y por debajo de la válvula semilunar de la arteria aorta, generalmente asociado a obstrucción pulmonar, y esto representa el 10% de todos los fenotipos.
Y el otro tipo, que también representa el 10%, es la CIB remota o no relacionada, que generalmente esta CIB está localizada en la porción muscular o la porción perimembranosa apical del septo interventricular. Entonces, podemos diferenciar 4 tipos de doble tracto de salida del ventrículo derecho según cómo está localizado la CIB. Como habíamos mencionado, primero subaórtico, segundo subpulmonar, tercero doblemente relacionado y cuarto la CIB que está un poco más distal, más lejana, por eso lo conocen como remota, de los anillos valvulares y que generalmente va a estar localizado en la CIB muscular. Esto con respecto a la localización de la comunicación interventricular. Sin embargo, también es importante la relación espacial de los grandes vasos. Es más, diríamos que es más importante cómo está relacionado estos grandes vasos, ya que de eso va a depender la hemodinámica de la circulación fetal y de esto también va a depender la morbimortalidad perinatal. Entonces, vamos a colocar aquí un esquema espacial de las grandes arterias. Esta es una relación normal. Vamos a explicar un gráfico para poder nosotros orientarnos y ver qué es lo que ocurre en esta patología, ¿no? El doble tracto del ventrículo derecho, pero también nos va a ayudar para entender qué es lo que ocurre cuando existe una transposición de grandes vasos. Entonces, existe una relación espacial entre la arteria pulmonar, que está aquí de color azul, y la arteria aorta de color rojo con sus arterias coronarias. Entonces, cuando el desarrollo es normal y se produce el alineamiento del conotronco con los ventrículos, ocurre que la arteria pulmonar, la raíz de la arteria pulmonar, el nacimiento de la arteria pulmonar va a ser en la porción anterior y la aorta va a estar detrás de la pulmonar. El nacimiento de la aorta va a estar detrás de la pulmonar y hacia el lado izquierdo. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que va a ocurrir el cruce de los grandes vasos. El nacimiento de la pulmonar es anterior y de la aorta es posterior y hacia el lado derecho. Luego va, obviamente, después con la aorta ascendente a hacer el callado y va a volver al lado izquierdo. Pero inicialmente, en los tractos de salida, va a ocurrir un cruce normal entre la arteria aorta, el nacimiento de la arteria aorta y el nacimiento de la arteria pulmonar. Esto es un gráfico de un corazón normal, ¿no? Aquí tenemos incluso el gráfico, el esquema de la válvula tricuspidia y de la válvula mitral para poder relacionarlos, los tractos de salida. Entonces, ya hablando específicamente del doble tracto de salida del ventrículo derecho, vamos a diferenciar 3 tipos. El primer tipo es el tipo Fallot. El tipo Fallot se caracteriza porque la relación de los grandes vasos va a ser normal, como ustedes pueden ver aquí. La pulmonar es anterior, es el lado izquierdo, y la aorta está por detrás, o sea, es posterior y hacia el lado derecho de la arteria pulmonar. Existe un cruce normal, está normorelacionado. Sin embargo, aquí el septo infundibular va a estar desplazado hacia el lado anterior, lo que va a ocasionar una CIB de tipo perimembranosa subaórtica y un desplazamiento de raíz aórtica hacia el ventrículo derecho y una obstrucción de la salida de la arteria pulmonar, lo que va a condicionar un grado variable de estenosis o de hipoplasia de la arteria pulmonar. Es prácticamente la misma fisiopatología que hemos nosotros descrito cuando hemos hablado del complejo de Fallot, el desplazamiento infundibular hacia el lado superior y anterior, quiere decir hacia el lado del nacimiento del ventrículo derecho, una CIB perimembranosa por debajo de la válvula aórtica y un cabalgamiento de la aorta. Solo que en este caso, este cabalgamiento va a estar en más del 50% del territorio valvular. Quiere decir que esta aorta ya se considera una aorta que emerge ya no del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho, y es por eso se conoce como un doble tracto de salida.
Pero al tener la misma fisiopatología del complejo de Fallot, se considera un doble tracto de salida del ventrículo derecho de tipo Fallot, porque al final se va a comportar con un cabalgamiento de aorta y una obstrucción a la salida de la porción infundibular del ventrículo derecho. Entonces, este es el tipo 1, el tipo Fallot, ¿no?, con obstrucción pulmonar, que es el más frecuente, y tenemos una relación normal, ¿no?, una relación normal de los grandes vasos pulmonar, aorta y CIB. Esta es relación normal. Esto representa el CIB subaórtico en el 3%. El tipo 2. El tipo 2 es el tipo CIB, en la cual es prácticamente el mismo que el tipo 1, el tipo Fallot, pero sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esto ocurre porque el desplazamiento del septo ya no es anterior, sino es hacia el lado derecho. Por eso es que disminuye, prácticamente no disminuye la luz de la arteria pulmonar y los grandes vasos están normorelacionados y la proporción es adecuada, solamente que vamos a tener una gran CIB mal alineada, pero sin obstrucción de la arteria pulmonar. El tipo 3 agrupa la transposición de grandes arterias. Entonces, en esta morfología, en este tipo de malformación, se va a perder la relación normal entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Habíamos mencionado que la arteria aorta normalmente está por detrás de la arteria pulmonar y hacia el lado derecho. En este caso, esta posición anatómica normal de la arteria aorta va a estar transpuesta y va a tener otra disposición, y lo podemos ver en el siguiente gráfico. Ese es el tipo 3. Entonces el tipo 3 podemos diferenciar unos subtipos. El tipo lado-lado, en la cual la aorta está hacia el lado derecho de la arteria pulmonar, como ustedes pueden ver aquí, y generalmente la CIB puede ser o subpulmonar o subaórtica, como podemos ver aquí. En su mayor porcentaje es subaórtica, 46%, 8% subpulmonar, de doblemente relacionada 3% y remota 7%. Entonces este es el tipo 3, transposición de grandes arterias, pero la subclasificación de tipo lado a lado. Quiere decir que la aorta está al lado derecho de la arteria pulmonar cuando debería estar en la parte posterior y al lado derecho, como habíamos visto en el gráfico previo.